Vera, titulado Ingeniero Civil de la Universidad San Javier de Chuquisaca, diplomada en Ingeniería Estructural de la Universidad José Vallivian. La experiencia es consultor particular en proyectos municipales, consultor particular en proyectos nacionales, docente en cursos de diseño de puente, catedrático en cursos de diseño de tinglados y docente en cursos de diseño de edificaciones. Me indican para empezar, creo que aún no está grabando. Sí, ingeniero, ya estamos grabando ya. Sería bueno con cámara encendida, ¿le parece? Para poder primeramente, buenas noches a todos los participantes. Entiendo que hay una transmisión tanto en Zoom y por lo que es Facebook. Me presentaré de forma personal, soy el ingeniero Robert Bedia. Ya he estado con un buen tiempo dictando algunos cursos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el curso de diseño de puentes de hormigón armado tipo viga losa, ¿ya? El contenido mínimo que vamos a estar abarcando en este curso va a ser principalmente de esta forma, ¿no? Algunos puntos a considerar de la normativa, por ejemplo, cargas, materiales. Vamos a estar viendo alguna descripción del programa. Entiendo que hay de toda, hay estudiantes profesionales en el curso, entonces vamos a estar viendo una pequeña descripción para aquellas personas que aún están incursionando en este programa o este software. Definición de la geometría del puente, vamos a estar viendo cuántos carriles, cuántas vigas, qué dimensiones, espesor de losa, vigas, predimensionamiento de vigas, el dimensionamiento de losa, análisis de cargas permanentes, cargas vivas, tanto vehicular como peatonal. Vamos a realizar un análisis estructural mediante líneas de influencia, teorema de Barré y SAP 2000. Vamos a ver lo que es combinación de cargas, diseño a flexión en vigas, diseño a cortante en vigas, diseño de losa. Esto vamos a dejar un puntito aparte, vamos a verlo ya al finalizar. El modelado del puente en CC Bridge, el cargado y el análisis estructural con el programa, la verificación de flechas y la comprobación de resultados, y algunas recomendaciones adicionales. Bien, pues, nuestro primer punto para empezar, vamos a ver alguna descripción de lo que es la normativa. Bueno, algunos puntos muy importantes a considerar para este tipo de puentes. Para ello acá les voy a compartir la pantalla de la normativa Ashton RFD 2004. Es la única versión que está en español y por ende temas de cursos, por ejemplo, es muy didáctico, ahí se puede entender todo lo que se quiere hacer. Y vamos a partir desde un punto muy importante, desde la definición de un puente. Todos tenemos ya un conocimiento básico en puentes, tenemos una idea de qué es, pero la normativa también tiene su definición, ¿no? En cuanto a la normativa, miren, define al puente como cualquier estructura que tiene una abertura no menos de 6.1 metros o 6.610 milímetros, que forma parte de una carretera o está ubicado sobre o debajo de esta. Esta segunda parte ya está mencionando a lo que serían los distribuidores, ¿no es cierto? Distribuidores vehiculares. Posteriormente vamos a ver lo que son la filosofía del diseño. Ashton RFD. Muchas normativas emplean este diseño, esta metodología del LRFD, que mencionando en palabras básicas o en palabras muy claras, este método del LRFD consiste en aumentar con un factor de mayoración las cargas y reducir la resistencia de los materiales con un factor reductor. Dentro de los estados tenemos los estados límites de servicio y los estados límites de resistencia según esta normativa, ¿no? Y como en cualquier diseño del RFD, esto es lo que debemos cumplir. Que los esfuerzos sean menor o igual a la resistencia del elemento. Algo muy importante que quiero recalcar en esta ecuación, por ejemplo, o en esta desigualdad,
Todos conocemos en varias normativas, por ejemplo, que con un factor de mayoración. Hasta ahí, nada diferente. En puentes, aparte del factor de mayoración, tenemos un factor modificador, que va a estar en función de la redundancia, la importancia y la ductilidad de nuestro puente. Para puentes típicos como el hormigón armado, este factor modificador adoptamos un valor de 1, ¿no? Se puede adoptar el valor de 1. Entonces, esta es la desigualdad que debemos cumplir en el diseño. Tanto a flexión, cortante, torsión, flexocompresión, ¿no? Todos los esfuerzos que puedan presentarse. Tanto en edificaciones como estructuras metálicas, en este caso también en puentes, lo que tenemos que verificar antes de entrar al diseño por resistencia es cumplir las deformaciones. Estas 4 deflexiones admisibles o deformaciones, en el cual tenemos por lo siguiente, miren, para puentes netamente vehiculares, se puede considerar una deformación de la longitud L dividido entre 800. Para puentes vehiculares y o peatonales, que es el caso que vamos a analizar ahora, longitud entre 1000. Cargas vehiculares sobre voladizos, longitud entre 300, y para cargas vehiculares y o peatonales sobre voladizos, longitud sobre 375, ¿no? Esto es lo primero que debemos verificar y debemos cumplir antes de pasar al diseño de la resistencia. Seguidamente, una vez definida la geometría, el número de carriles, la longitud del puente, debemos realizar un predimensionado. Este predimensionado va a estar en función de diferentes factores que hay que considerar. Por ejemplo, está el material, el tipo de puente, y además si son tramos simples o tramos continuos. Ahora, dentro de toda esta tabla que tenemos acá, puentes de hormigón armado tipo viga losa, entra en lo que es hormigón armado, vigas T. Se los considera vigas T porque en la parte constructiva se debe considerar o se debe realizar el vaciado o el colado de tanto de la viga como de la losa en un solo momento, ¿no? No puedo vaciar la parte de la viga descolgada antes y luego recién lo que es la losa. Hay que vaciarla de forma monolítica ambas para que pueda funcionar como si fuera uno solo, ¿no? Incluso ahí garantizamos que el material trabaje, bueno, que tenga una misma resistencia, ¿no? Ambos. Ya entrando a lo que son tramos simples, tramos continuos, estos son tramos hiperestáticos. Acá, por ejemplo, me dice que el 7% de la longitud es el peralte mínimo para este tipo de puentes. Algo que hay que considerar en este tipo de puentes es que el peralte que yo voy a tomar en cuenta considera además el espesor de la losa. ¿Qué quiero decir? Si esta es la losa de mi puente, acá yo tengo una viga exterior, una viga interior, otra viga interior. Esta es la configuración clásica para un puente de 2 carriles, ¿no? Con 4 vigas. Entonces, yo puedo considerar como si fuera una viga T para el diseño, esta sección más esta sección. Es por ello que es muy recomendable que en el vaciado se lo realice tanto la viga como la losa. Por eso es que acá estamos entrando dentro a esa categoría de vigas T. Bueno, entramos hiperestático 0.065, que es el 6.5% de la longitud. Obviamente acá el peralte es reducido, puesto que cuando yo tengo tramos hiperestáticos me van a aparecer momentos negativos y estos van a reducir los momentos positivos, por ende el peralte también tiende a reducirse, ¿no? Hasta ahí creo que estamos claros con lo que es el predimensionado.
Una vez definida la dimensión del peralte, el espesor de la losa, ya debo empezar a realizar el análisis de cargas. Dentro del análisis de cargas, la normativa AASHTO-LRFD presenta las denominaciones y las diferentes cargas, ¿no? Tenemos cargas permanentes, que serían cargas muertas. En este caso vamos a considerar el peso propio de los componentes estructurales y accesorios no estructurales, por ejemplo, podrían ser las barandas y pasamanos, o alguna tubería adicional que se lo puede colocar en las aceras, que es un caso muy común. El peso propio de las superficies de rodamiento es un pavimento flexible, una capa que se le puede asignar o se le puede adicionar en la losa. Se le podría aplicar una capa de pavimento flexible sobre la losa de hormigón armado, y esta carga, ese pesito, sería lo que tenemos acá como el peso propio de la superficie de rodamiento. En la superestructura puente viga-losa ya tenemos esas dos cargas que pueden aparecer. El peso propio obviamente va a estar. El capa de rodamiento puede que sí, puede que no, dependiendo de la configuración de nuestra vía, ¿no? Cargas transitorias, en el cual tenemos el frenado, es una carga viva, el incremento por la carga vehicular dinámica. Esto es un porcentaje de la carga vehicular, ¿no? 33%, que es lo común que utilizamos. Ya para elementos enterrados, como es el caso de puentes alcantarilla, y dependiendo si tiene un relleno sobre, este factor va a ir reduciendo. Del 33 puede llegar incluso al 0%. Matemáticamente podríamos obtener un valor negativo. En ese caso voy a adoptar un valor 0, ¿no? Ya no hay esta carga. La sobrecarga vehicular, en este caso, según esta normativa, la LRFD, tenemos el camión tipo HL93. En realidad son 5 tipos de cargas. En este caso vamos a ver 3, que son los más comunes. Vamos a ver también lo que es la sobrecarga peatonal, que es la carga de los transeúntes sobre las aceras. Seguidamente de esto vamos a ver lo que son las combinaciones, ¿no? Una vez conocidas las cargas, yo debo realizar las combinaciones. Y en las combinaciones, como en cualquier normativa, tenemos varias combinaciones en este caso. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, 4, hasta 5, ¿no? Eventos extremos 1, 2 y servicio 4. Y lo que es carga de fatiga. En el diseño de puentes de hormigón armado vamos a ver lo que es resistencia 1, en el cual las cargas vivas, tanto vehiculares, peatonales, el frenado y el impacto, vamos a incrementar a 1.75. Mientras que las cargas muertas o cargas permanentes vamos a considerar un factor de mayoración gamma sub P que va a estar en función a esta siguiente tabla. Va a depender mucho en qué situación estamos analizando y considerando para poder adoptar un máximo o un mínimo. Cuando yo tengo cargas horizontales, empujes, por ejemplo, sobre estribos, puedo considerar un factor de mayoración de 0.90, que sería el caso más desfavorable para las cargas horizontales, puesto que estoy alivianando mi estructura y no está dando una restricción a las cargas horizontales y voy a obtener los momentos y las solicitaciones más esforzadas. De igual forma, tenemos para lo que es la superficie de rodamiento, lo que son peso propio y accesorios. Acá tengo, por ejemplo, empujes verticales de suelo, que son rellenos. También tengo empujes horizontales de suelo, por ejemplo, activos o en reposo, ¿no? De igual forma, vamos a tener varias situaciones. Para lo que es el diseño de la superestructura, que es nuestro caso, vamos a tener un factor de mayoración para las cargas permanentes de 1.25. Si tenemos superficies de rodamiento, 1.5. ¿Qué son los factores de mayoración? Que me va a llevar a las situaciones más desfavorables para el diseño. Posteriormente vamos a analizar, por ejemplo,
las cargas permanentes. Estas cargas permanentes van a estar en función a las dimensiones de nuestros elementos estructurales: vigas, losas, diafragmas, aceras, el ancho de mi acera, las dimensiones de mis bordillos, postes y pasamanos. Les decía que está en función de las dimensiones y de la densidad del material. Acá tenemos un punto a discusión, ¿no? Primero, miren, la superficie de rodamiento bituminosa no hay mucha complicación. Este es el peso específico, 2.250 kilogramos por metro cúbico. Ya cuando ya entramos a lo que es el hormigón, ya hay una discusión, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, para densidad normal del hormigón, para una resistencia menor o igual a 35 megapascales, por ejemplo, 3.220 kilogramos por metro cúbico. Acá en nuestro medio, por ejemplo, al menos en Bolivia, utilizamos una densidad del hormigón de 2.400, ¿no? Esa variación podemos entender que es por los materiales que se tiene por esta región, puesto que esta normativa es norteamericana, como todos conocemos, y los materiales de esa región tienen otras propiedades, ¿no es cierto? Entonces acá, para calcular o para determinar el módulo de elasticidad, yo podría considerar un peso específico del hormigón, 2.400 kilogramos. Pero ya para lo que es el análisis estructural, puedo considerar un peso específico de 2.500 kilogramos metro cúbico. Esto por el simple hecho de que el hormigón armado ya está compuesta por el hormigón y por el acero de refuerzo. Las cuantías del acero de refuerzo están entre los 80 hasta 140, 150 kilogramos por metro cúbico. Considero un promedio de 100 kilogramos, sumo ese 100 kilogramos a mis 2.400 y obtengo los 2.500, ¿no? Hasta ahí creo que estamos claros en lo que es la densidad del hormigón para calcular módulo de elasticidad y el análisis estructural. Posteriormente vamos a tener lo que son cargas vivas. Les decía que entre las cargas vivas tengo las vehiculares y las peatonales, dos cargas muy importantes. Pero antes de entrar a eso, acá por ejemplo me dice el número de carriles que yo debo emplear para el diseño de puentes. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un puente de ancho 6 metros, ¿no? Y acá me dice, si el ancho del puente está entre los 6 y los 7.2 metros, voy a considerar 2 carriles para el diseño. 2 carriles. Esto debido a que pueden entrar 2 carriles en ese ancho. Ahora, acá por ejemplo me dice el ancho mínimo, no lo dice en palabras claras, ¿no? Pero acá yo ya puedo considerar que el ancho mínimo de un carril, según la normativa, 3.6 metros, ¿no? Porque miren, el número de carriles estoy dividiendo entre ese valor. Hay casos en los que los carriles, por ejemplo, tienen 3 metros, ¿no? Máximo pueden tener 3 metros. ¿Qué sería el ancho que se emplea para adoptar, o es el ancho que adopta el camión de diseño? 3 metros de ancho. Acá, por ejemplo, además, yo debo considerar lo que es el factor de presencia múltiple, ¿no? De las sobrecargas, el factor. Para un carril 1.2, para 2 carriles 1, para 3 0.85 y para más de 3 0.65. Esto lo puedo entender o me hace entender que si yo tengo un puente de 5 carriles, la probabilidad de que esté cargado con 3 carriles al mismo tiempo es del 85%. Y que estén cargados los 5 carriles es del 65%. Miren, no hay una probabilidad de que los 5 estén cargados al mismo tiempo, ¿no? Esto es para el diseño. Estoy considerando según el factor de presencia múltiple. Posteriormente, acá voy a tener los camiones de diseño adoptada por la normativa AASHTO-LRFD. Camión de diseño, ¿no? Conocido también como el HL93K o el Tridem. En unidades internacionales, estas serían las cargas por eje. 145 kilonewtons, 145 kilonewtons y 35 kilonewtons. Acá está en newtons, ¿no? Una separación de 4.3 metros y acá una separación variable de 4.3 a 9 metros.
Y ahora aquí hay una posición de las cargas a considerar. Miren, para el diseño de vigas yo puedo considerar o ubicar mi camión a una distancia de 0.6 metros del bordillo o las barreras de protección. Ya para lo que es el diseño de losas, voy a considerar a una posición de 0.3, ¿no? Eso hay que ir variando para cada caso. La separación transversalmente entre ruedas es de 1.8 metros. Carril de diseño, miren, el ancho que considera 3.6 metros. Pero esto yo les decía que podríamos considerar mínimo hasta 3 metros de ancho. Dentro de los camiones también tengo el tándem de diseño, que es un camión HL93M, ¿no? En el cual solamente considera dos ejes de cargas, separados a 1.2 metros, con un valor de 110 kilonewtons cada uno. Solamente son dos ejes. Y aparte de ello, yo tengo un carga de carril que tiene una magnitud de 9.3 kilonewton por metro, en un ancho de 3 metros, que va a actuar en toda la longitud del puente, al mismo tiempo que el tándem de diseño y el camión de diseño, ¿no? Y esto me lleva a lo que es la configuración de mis camiones para el diseño, que lo vamos a ver en esta parte. Aquí están los camiones que voy a aplicar en los puentes. La primera situación, la solicitación debida al tándem de diseño, combinada con la solicitación debida a la carga de carril de diseño. Este, por ejemplo, es lo que conocemos como el HL93M. Consiste en que yo tengo un puente, generalmente isostático para este análisis, un apoyo fijo, vamos a considerar, y acá un apoyo móvil. Como me dice, yo tengo, voy a hacer una copia antes. La primera configuración de camión es el HL93M, en este caso. M, en el cual consiste el tándem, les decía, en dos ejes de 110 kilonewtons cada uno. Ahí yo voy a ir graficando. 110 kilonewtons, y acá voy a tener 110 kilonewtons. Vamos a tener una carga distribuida uniformemente, carga de carril, de 9.3 kilonewtons por metro. Y la separación de estos dos ejes vamos a tener 1.2 metros. Ahí voy a graficar otra vez. Muy bien. La segunda configuración de carga que yo debo considerar es el camión HL93K, que es la combinación de la solicitación debida al camión de diseño con la separación variable entre ejes, como se especifica en el punto apartado que ya hemos repasado, combinada con la solicitación debida al carga de carril de diseño. Este es el segundo camión que vamos a considerar en puentes isostáticos. Tres ejes, dos ejes de 145 y uno de 35. Y acá vamos a colocar 145 kilonewtons. Y acá tenemos también 145 kilonewtons. Y 35 kilonewtons. Además de ello, yo tengo un carga de carril de 9.3 kilonewtons por metro. 9.3 kilonewtons por metro. Y este tipo de camión vamos a considerar que es el HL-93. Y la separación entre ejes, ¿no? Estos dos ejes de 145 van a tener una variación de 4.3 metros a 9 metros. Y esta última vamos a tener una separación de 4.3. A ver, acá les decía de 4.3 a
9.0 metros. Y esta otra simplemente 4.3 metros. Además de eso, miren, hay un tercer camión que es, en este caso, ¿no? Ya para puentes hiperestáticos o para puentes de varios tramos. Pueden ser isostáticos, pero de varios tramos con una pila intermedia o con un apoyo. En el cual yo tengo, miren acá dice, tanto para momentos negativos entre puntos de contraflexión hiperestáticos bajo una carga uniforme en todos los tramos como para la reacción en pilas interiores, solamente 90% de la solicitación debida a dos camiones de diseño separados con un mínimo 15 metros entre el eje delantero y un eje, de un eje camión y el eje trasero del otro camión. El 90% de solicitación debida a la carga de carril de diseño, la distancia entre los ejes de 145 kilonewtons de cada camión se deberá tomar 4.3 metros. Acá ya no hay esa variación de 4.3 a 9. Todo lo que está escrito ahí lo puedo graficar acá de la siguiente forma. Yo tengo un puente hiperestático, ¿no? Podrían ser de 2, 3 tramos, eso no interesa mucho acá, sino de esta forma. Como me decía ahí, ya son dos camiones de tipo HL93K. Ahí tengo de 145 y 35. 145, 145 y acá de 35. Pero algo que me llama ahí la atención es que nos dice que es al 90%. Quiere decir 145 por 0.9, que sería 130.5 kilonewtons. Entonces acá ya no es 145, sino 130.5 kilonewtons. Y esto se va a replicar en los ejes de 145 que teníamos anteriormente. De igual forma, el de 35 vamos a tener una carga de 31.5 kilonewtons. Acá yo voy a tener 31.5 kilonewtons. Y acá también. Y también tengo que considerar nuestra carga de carril, que es una carga uniforme, lineal. En este caso también de valor, o bueno, al 90% de los 9.3, que es 8.37 kilonewtons por metro. Ahí está. Ahora, ¿cómo es la configuración? Acá yo tengo la separación entre estos dos ejes. Acá tenemos otro, por acá yo tengo otro. De esta forma. $4.3 metros. Acá yo tengo 4.3 metros. Entre camión y camión, 15 metros. 4.3. Y acá también 4.3 metros. Y a esto lo denominamos como el camión HL-93S. Este es el camión especial. Muy bien. Entonces, esas tres combinaciones de cargas son los que comúnmente utilizamos, ¿no? Lo que respecta a las cargas peatonales, por ejemplo, según normativa, una carga mínima que yo voy a considerar es de 3.6 kilonewton por metro cuadrado o 3.6 por 10 a la menos 3 megapascales. Pero en aceras con un ancho más de 600 milímetros. Nuevamente acá me está indicando que una acera, según la ASTO, mínimamente 0.6 metros de ancho.
para que sea considerado una acera peatonal y yo pueda cargar esta carga. Pero esta es una carga mínima. Si yo veo conveniente colocar una carga de 4 kilonewtons por metro cuadrado, lo voy a realizar, pero tengo que justificar por qué estoy adoptando ese valor. Esta es una carga mínima. Y para puentes exclusivamente peatonales, pasarelas peatonales y ciclísticas, miren, 4.1 por 10 a la menos 3 megapascales. En otras palabras, 4.1, ¿no? Kilonewton por metro cuadrado. También puedo adoptar un valor de 5, pero yo debo justificar por qué estoy considerando ese valor. El incremento por carga dinámica, les decía que vamos a considerar un 33%, como especifica en esta normativa, ¿no? Si estamos realizando lo que son estados límites de fatiga y fractura, obviamente voy a tomar en cuenta solamente el 15%. Y para juntas de tablero, un 75%. Algo que tengo que tomar en cuenta también ya para lo que es el análisis estructural de forma manual es poder reconocer o identificar, clasificar qué tipo de sección de puente estoy analizando. Será una sección tipo mixto, como en este caso, con vigas de acero y la losa de hormigón armado. Serán con secciones cajón. En nuestro caso, para el puente vigalosa, tenemos vigas de hormigón colados in situ. Lo que les decía, ¿no? Se considera de forma monolítica, puesto que el colado se lo realiza al mismo tiempo tanto vigas como losas. Esa es una recomendación que hay que tomarlo en cuenta. Posteriormente, si yo quiero hacer un análisis manual, que lo vamos a realizar, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Los factores de distribución para lo que son momentos flectores en vigas interiores o vigas exteriores. Hay 4 casos acá. Momentos flectores, vigas exteriores, momentos flectores, vigas interiores, cortantes en vigas exteriores y cortantes en vigas, interiores y exteriores, ambos casos. Estas son las ecuaciones que vamos a emplear más adelante para determinar las solicitaciones por carga vehicular. Estas ecuaciones se aplican para la carga vehicular. El análisis estructural para determinar momentos flectores y cortantes lo hacemos por el ancho de carril de nuestra vía para carril. Pero ese momento que yo voy a determinar por carril debo distribuir a mis vías. Serán vigas interiores o exteriores. Entonces recuerden que estamos en el tipo de sección tipo E, que corresponde a puentes de hormigón armado, tanto viga como losa. En lo que respecta en los materiales, por ejemplo, la normativa Astor RFD nos indica que una resistencia mínima que yo voy a emplear es de 16 megapascales. Si yo empleo resistencias de mi hormigón menores a este material, pues no son considerados como estructurales. Acá la resistencia mínima es de 16 megapascales. Para lo que son elementos de hormigón armado. Para elementos ya postensados, 28 megapascales es la resistencia mínima. Comúnmente utilizamos para hormigón postensado una resistencia de 35 megapascales en lo que son vigas. Y aquí, por ejemplo, el coeficiente de expansión térmica también es un dato que vamos a requerir para hormigones de densidad normal, 10.8 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Este es un dato también que en el modelo estructural nos va a pedir. Hace un instante les decía que antes de entrar a lo que es el diseño por resistencia, yo debo cumplir en estado de servicio lo que es las deformaciones. Y estas deformaciones están en función a lo que es la rigidez, ¿no? Están inversamente proporcional a la rigidez. Entonces es muy importante determinar este valor, el módulo de elasticidad, para determinar esa deformación. Cuando yo tengo módulo de elasticidad de valor elevada, voy a tener deformaciones reducidas. Mientras más reducida sea mi módulo de elasticidad, voy a tener deformaciones mayores. Y para hormigones con densidad entre los 1440 y
500 kilogramos por metro cúbico, puedo emplear esta ecuación. En mi caso, yo les había indicado que el peso específico de mi material de hormigón va a ser 2400. Estoy dentro de este rango y puedo aplicar esta ecuación. Hay una ecuación simplificada acá que me dice que puedo aplicar esta ecuación simplificada, pero miren acá me está considerando un peso específico de 2320, que no es mi caso, ¿no? No es mi caso. Entonces, voy a aplicar directamente esta ecuación. Si yo reemplazo este peso específico en esta ecuación, con seguridad van a obtener un resultado aproximado a esta ecuación, al menos a este valor de 4800. El coeficiente de Poisson para hormigones 0.2, el módulo de rotura 0.63 por raíz de la resistencia. Posteriormente, los aceros de las armaduras, por ejemplo, también tienen sus limitancias. Puedo emplear aceros con fluencias que no sean superiores a los 520 megapascales. También puedo emplear barras de 420 megapascales. ¿Puedo emplear confluencias menores? Sí, siempre y cuando, me dice acá, por ejemplo, mediante la aprobación del propietario. Entonces, un rango aceptable de la fluencia de nuestra armadura debe estar entre los 420 y 520. Al menos en nuestro medio tenemos de 420 y 500 megapascales. Ambos podríamos emplear. El módulo de elasticidad, acá no hay mucha complicación. Para el acero, 200.000 megapascales. Por último, una de las consideraciones que voy a realizar acá, por ejemplo, son los factores de reducción. Decíamos anteriormente que en el método o en el diseño LRFD lo que hacemos es mayorar las solicitaciones mediante las combinaciones y reducir la resistencia de nuestros materiales mediante unos factores de reducción. Y estos factores de reducción va a depender mucho qué tipo de solicitación estamos analizando. Por ejemplo, para flexión y tracción del hormigón armado, miren, 0.9. Realizando una comparación con la normativa ACI, que es una normativa americana, que se correlaciona, podríamos decir, con esta normativa, para flexión es el mismo, ¿no? 0.9. Para flexión y tracción del hormigón pretensado, 1. Para cortante y torsión, acá miren, ya tengo una variación. Acá me dice 0.9. En la ACI tenemos 0.75. Esa es una variación que tengo en este caso. Para hormigón de densidad normal. Para hormigón de baja densidad, 0.70, ¿no? Y así puedo tener para las diferentes solicitaciones. Apoyos, para apoyos sobre hormigón, 0.70, ¿no? Y acá también, por ejemplo, me da lo que es para bielas y tirantes, un factor de 0.7, 0.70. Muy bien. Hasta acá voy a dejar lo que es la normativa y ya vamos a entrar a lo que es nuestro primer ejemplo, ¿no? En este caso voy a analizar un puente de longitud 16 metros, 2 carriles, cada carril va a tener un ancho de 3.6 metros, un puente de 2 carriles muy común y el ancho va a ser de 7.2 de calzada, que sería de bordillo a bordillo. Ahora, esta alturita de bordillo mínimamente yo debo considerar 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. El ancho de mi acera que vamos a tener en este caso es de 0.7 metros. Les decía que el ancho mínimo era de 0.6 metros. Bueno, yo ya voy a partir con mi primer dato, que es 16 metros de longitud. Y vamos a tener acá, por ejemplo, esta hoja de MATCAD que nos va a ayudar en lo que son los cálculos, ¿no? Y acá me dice, diseño puente Vigalosa, 16 metros. Vamos a tener un hormigón de 25 megapascales. Un peso específico de 2400. Y miren acá estoy empleando la ecuación para calcular el módulo de elasticidad. Una vez que tengo acá el módulo de elasticidad, yo ya podría realizar mi modelo y determinar las deformaciones para posteriormente pasar al diseño, pero no antes de haber realizado el predimensionado. Coeficiente de Poisson 0.2.
El acero de refuerzo vamos a emplear un acero de 500 megapascales que yo puedo emplear, en el cual tengo una afluencia 500 megapascales, el peso de 7.850 y nuestro módulo de 200.000 megapascales. Coeficiente de Poisson del 0.3. Predimensionado. Si recordamos en la normativa, decíamos que el peralte de mi puente Vigalosa debe ser el 7% de la longitud. Y eso es lo que me decía acá, ¿no? Vigas T, el peralte, tramo simple 0.070 de la longitud. Es un puente isostático, ¿no? Acá puedo tener un estribo y un estribo. El mismo caso que yo tengo acá, que es otro puente, pero de longitud más pequeña, ¿no? Puede ser este caso, isostático. Simplemente lo he cambiado, no es de 11 metros como está acá, sino es de 16 metros. Vamos a tener un diafragma justo a la mitad, que está aproximadamente separado con el diafragma del apoyo a 7.7 metros. Ahora, diafragmas recomendable que estén separadas entre 5 y 10 metros, no más de los 10 metros, ¿no? Porque la función principal de este diafragma, bueno, tiene varias funciones, ¿no? Pero entre ellas está, por ejemplo, la distribución de las solicitaciones entre vigas y además está el de mantener unidas las vigas para que éstas no lleguen a pandear por la longitud de viga que tenemos. Bueno, descrita la configuración de nuestro puente, acá yo tengo uno con 4 vigas y otra con 5 vigas. ¿De qué va a depender cuántas vigas voy a considerar? Pues va a ser de la deformación, principalmente hay que cumplir. Por ejemplo, si yo realizo el modelado, un puente con 4 vigas, no cumplo la deformación, lo que debo hacer es rigidizar. Decíamos que la deformación es inversamente proporcional a la rigidez. Entonces, mientras más rígido, menor será la deformación. Como rigidizo, puedo aumentar una viga más, o aumentar el peralte, o aumentar el ancho de la base de nuestra viga. Ahora, el ancho mínimo de la viga que tengo que considerar es un pie, que sería los 30 centímetros correspondientes. Bueno, voy a volver acá. Acá ya tengo materiales definidos. El predimensionado, decíamos, longitud 16 metros. Aquí está, ¿no? El peralte. H del 7% de la longitud me salió un valor de 1.12 metros. Eso es un peralte mínimo. Yo puedo considerar 1.15, 1.2, ¿no? Este es el mínimo. Y además, 1.12 no es una dimensión muy trabajable, ¿no es cierto? Generalmente lo que hacemos es redondear a múltiplos de 5 centímetros. Entonces, una opción, 1.15 metros, y la otra opción puede ser 1.2. Incluso una tercera opción tal vez podría ser de 1.25 metros de peralte. Cuando me refería al peralte, para que estemos más claros, por ejemplo, es esta altura, ¿no? La altura que considera tanto la viga como la losa. Esto es H, lo que estamos determinando en este momento. Porque cuando yo ya tengo lo que son vigas postensadas, voy a suponer que esto es una viga postensada. Supongo que esto es una viga postensada. El peralte H que yo voy a predimensionar simplemente va a ser esta altura. No voy a considerar, como en este caso, todo esto. Entonces, para vigas postensadas, H simplemente va a ser este. Muy bien. Bueno, continuemos acá. Bueno, les decía que lo siguiente, bueno, tengo que determinar cuántas vigas voy a utilizar y la separación de las mismas. Para ello me voy a hacer me voy a ayudar con este otro documento que tengo acá y que posteriormente les vamos a estar compartiendo también, miren.
Es un una guía de algunos pasos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Aquí están los materiales, cómo calcular el módulo de elasticidad del hormigón, las propiedades de mi acero de refuerzo, el predimensionado. Ya llegamos a este esquema en el cual yo tengo lo siguiente. El ancho de mi calzada lo vamos a denominar W, la separación entre vigas S y la distancia entre la viga exterior de eje al borde de mi bordillo o mi barrera de protección, una distancia A. Voy a generar algunas ecuaciones, voy a plantear ecuaciones. Miren, acá dice 2 veces A más 3 veces S igual a W igual a 7.2 metros, que es el ancho de mi calzada para 2 carriles. De acá voy a despejar la dimensión A y voy a considerar esto como la ecuación número 1, ¿no? Acá mi incógnita es S, la separación, y además A. Es una ecuación con 2 incógnitas. Voy al siguiente gráfico y acá tengo la ubicación de mi vehículo. Les decía que para el diseño de vigas yo voy a ubicar mi vehículo a una distancia de 0.6 del bordillo. La separación entre ejes 1.8 transversalmente. Vamos a considerar cargas unitarias P igual a 1. Consideramos que estos son los esfuerzos en la viga exterior y los esfuerzos en la viga, esfuerzos en la viga exterior y esfuerzos en la viga interior. Acá yo tengo el punto A y el punto B que coinciden con el eje de cada viga. Vamos a plantear ecuaciones, por ejemplo, realizando sumatoria de momentos en este punto B, se anula esta fuerza, pues no tiene un brazo, una distancia. Tengo la fuerza exterior por su brazo, que sería S, menos esta carga unitaria P con su brazo, que sería S más A menos 0.6. Menos esta carga P por su brazo, S más A menos 0.6 y menos 1.8. En todo caso, estoy determinando esta distancia nada más, entre esta carga y el punto B. Igual a 0, ¿no? De acá voy a ir simplificando, voy despejando y tengo la ecuación número 2. Tengo una ecuación con 3 incógnitas. Miren, 3 incógnitas. Algo que voy a considerar ahora es que cuando yo realizo o estoy determinando la separación de vigas, lo que quiero es que yo pueda tener una separación de vigas de modo tal que los esfuerzos en la viga exterior se aproximen o sean iguales a los esfuerzos en la viga interior. Esto para uniformizar las dimensiones de mi viga, ¿no es cierto? Si tienen ambos las mismas solicitaciones, pues tendrán las mismas dimensiones y incluso el mismo refuerzo. Entonces, digo, fuerzas interiores igual a la fuerza exterior. Además, como estoy considerando que la viga y la losa son coladas, vaciadas monolíticamente al mismo tiempo, tengo una ecuación en la cual me dice que la fuerza exterior es igual a la separación S dividido entre 1.8. Esta es una ecuación empírica, ¿no? Porque miren, no coinciden las unidades. Bueno, con esta igualdad de acá, reemplazo en esta ecuación, la ecuación número 3. Entonces, la fuerza exterior había sido igual a S sobre 1.8. Reemplazo este valor en la ecuación número 2 y ya tengo una ecuación con 2 incógnitas, que es S y A. Ahora reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 4. La ecuación 1 era esta de acá, el valor de A. Reemplazamos en esta ecuación A y queda de esta forma. Ahora de acá yo simplemente tengo una ecuación, una incógnita. Simplifico y llego a una ecuación de segundo grado. Resuelvo esta ecuación de segundo grado y miren, yo tengo un valor positivo, que es la que voy a adoptar como mi separación, y un valor negativo que voy a desechar. De acá considero una separación de 2 metros. Entonces, conociendo esta separación, voy a reemplazar en la ecuación número 1 y voy a determinar A. Entonces, de esa forma yo he determinado acá que con separación de 2 metros, la dimensión A es 0.6 y verifico, miren, W es igual a 3 veces la separación más 2 veces A me da 7.2, que es la ecuación que yo había planteado inicialmente
en esta parte, ¿no? Cumplo, ok. La otra opción es ahora determinar una configuración de esta forma. Miren, con 5 vigas. Y empezamos de la misma forma. Miren, voy a plantear esta ecuación. Nada más lo que cambia es acá. Ya no es 3 veces S, sino va a ser 4 veces S. Y también voy a despejar la dimensión A. Aquí está. Aquí está, ¿no? 2 veces A más 4 veces S igual a W igual a 7.2 metros. Despejamos A, tenemos la misma ecuación. Yo ya conozco esta ecuación, de acá es el mismo en realidad. Esta ecuación ya conocemos toda esta parte, se repite y llegamos a la ecuación número 3. Y luego a la ecuación número 4 en el cual vamos a reemplazar la ecuación número 1, llegamos a lo mismo, y vamos a tener otra vez una ecuación de segundo grado. Resuelvo esta ecuación y obtengo la separación de 1.5 metros y con ello yo puedo calcular nuevamente la dimensión A, que en este caso volvió a salir 0.6. Entonces tengo la siguiente configuración. Separaciones de 1.5, la dimensión A 0.6 y acá estoy verificando nuevamente que cumplo, ¿no? 7.2 y 7.2. Hasta ahí no hay donde perderse, ya tengo dos configuraciones, dos opciones. Y el que va a tomar la decisión final va a ser la deformación que vamos a obtener cuando ya realicemos el modelo estructural en el software. Siguiente paso, voy a predimensionar el espesor de la losa. De igual forma, acá yo tengo para losas, aquí está. Si bien acá me dice losas con armadura principal paralelo al tráfico, en nuestro caso la armadura principal ya se vuelve perpendicular al tráfico, ¿no? Porque ya serían estas armaduras horizontales en esa dirección. Podemos adoptar esa ecuación simplemente para tener una idea de cuánto sería, ¿no? En este caso ya serían tramos continuos y esta sería la ecuación que voy a emplear. Y acá me dice que no deberá ser menor o igual, menor a 165 milímetros. Ese es un espesor mínimo. Si aplicando esta ecuación yo obtengo un espesor de 100 milímetros, voy a adoptar directamente 165. No pueden ser menor a este espesor. Bueno, acá yo tengo dos casos. Cuando la separación S es 2 metros y 1.5, ¿no es cierto? Estos dos de acá. Reemplazo en la ecuación, acá simplemente le he aumentado unidades, puesto que son ecuaciones empíricas, y de esa forma, miren, yo tengo dos. Si adopto el primer caso de vigas separadas a 2 metros, voy a emplear un espesor mínimamente de 167 milímetros, que es mayor a los 165. Ok. Para la separación de 1.5, voy a adoptar un espesor de 150, que ya es menor a los 165. Acá no estoy cumpliendo, ¿no? Entonces esto tengo que redondear a 165. Pero como yo tengo, miren, como yo tengo acá una losa en voladizo, un voladizo, recomendable que pueda adoptar entonces un espesor directamente 20 centímetros, que es mayor a los 16.7 centímetros y mayor a los 16.5 centímetros, ¿no? Porque acá directamente tengo que adoptar este espesor. Entonces, voy a considerar un espesor de 20 centímetros. Ahora, el espesor o el ancho de mi viga, 40 centímetros. Les decía que este valor tiene que ser mínimamente 30 centímetros, que sería un pie, ¿no? Este ancho mínimo 30 centímetros. En mi caso estoy adoptando 40 centímetros para este ejemplo. Otro valor que voy a adoptar es el peralte solamente de la viga descolgada, solamente de la viga descolgada. Recuerden que el peralte total es 1.2 metros. El peralte descolgada que yo estoy adoptando simplemente es esto de acá, que me va a ayudar para el análisis estructural, ¿ya? Para eso estoy adoptando ese peralte, la descolgada. Muy bien, voy a concluir
por hoy con lo que es el análisis estructural de forma manual. Ya para la siguiente vamos a emplear el programa, ¿no? Y vamos a verificar si sacamos los mismos esfuerzos. Bien, el análisis estructural. Les decía que voy a considerar para ello un peso específico ya no de 2.400, sino 2.500 kilogramos metro cúbico o 25 kilonewton por metro cúbico. El ancho de mi viga es 400, perdón, acá es el área, ¿no? Aquí ya está el área. Este ancho, bueno, el área de la viga que estoy tomando en cuenta acá es solamente el área de esta parte, solamente de esta parte. Voy a calcular el peso de forma lineal de esta viga y con ese peso voy a calcular el momento flector que yo tengo a L medios. Eso es lo que estoy haciendo. Calculo el momento. Para ello necesito calcular el área. El área de esa viga es el ancho por el peralte. Simplemente este ancho por el peralte descolgada de la viga, ¿no? Ahí está. Estoy linealizando ahora el peso de esa viga, simplemente el área multiplicado por el peso específico. Ya tengo esta carga linealizada, que sería el peso propio de la viga. Calculamos el momento flector, que ya conocemos desde lo que es estática, resistencia de materiales, para una carga distribuida. Este es el momento AL medios, QL cuadrado sobre 8. Entonces, este es el momento que obtengo por peso propio solamente de la viga. La parte descolgada, no estoy tomando en cuenta la losa. Seguidamente voy a calcular ahora sí el momento flector de la losa, que voy a tomar en cuenta el ancho total. Miren, 7.2 metros más 0.25 más 0.25, 7.7. ¿Cuál es esa dimensión? Es esta de acá. Estoy considerando el ancho total. Lo que voy a hacer es calcular el momento de toda esta losa. Nuevamente voy a calcular el peso linealizada de la losa, todo el ancho. Voy a calcular el momento y lo voy a dividir entre 5 vigas. Entre 5 vigas. Ya les adelanto que estoy adoptando 5 vigas. Cuando hagamos el modelado ya vamos a verificar por qué estoy adoptando eso. Me estoy adelantando un poco. 7.7 metros es el ancho total. El espesor de mi losa 0.2. Aquí está, por ejemplo, el área, sería, ¿no es cierto?, el ancho total por el espesor multiplicado por el peso específico y tengo la carga linealizada. Calculo el momento. Este es el momento total de toda la losa, lo que genera. Y este sería el momento solamente que influye a la viga, ¿no? Divido entre 5 vigas y tengo este momento. El diafragma. Para el diafragma voy a considerar áreas tributarias a la viga interior. Por ejemplo, ahí es la mitad y aquí es la mitad, ¿no? Entonces, el área que yo tengo en esta parte de mi diafragma, más el área que tengo en esta otra parte, es esta área que estoy teniendo acá. El espesor de mi diafragma, 25 centímetros. 25 centímetros, acá lo tengo. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando el peso de ese diafragma de forma puntual. Y para ello lo que tengo que hacer es calcular el volumen, que sería esto, del diafragma, multiplicar por el peso específico. Una vez calculada este peso, yo puedo representar de forma gráfica esa carga de esta forma. Miren, 16 metros, ahí está. Justo a la mitad voy a tener un peso, una carga P, que es lo que representa al peso de mi diafragma. Teóricamente yo tengo dos pesos más que están justamente en los apoyos que estarían en este punto. Pero da la casualidad de que estas cargas que yo tengo en los apoyos no me generan momentos flectores en este punto a L medios. Estas cargas o estos pesos de mis diafragmas no me generan momentos a L medios. La única carga que me va a generar momento flector acá es el peso del diafragma central que yo tengo ubicado en este punto. Entonces, el momento flector, considerando solamente esa carga puntual, va a ser igual a la reacción multiplicado por su brazo L medios, que es 8 metros, ¿no es cierto?
¿Y cuánto va a ser la reacción? Pues va a ser P dividido entre 2. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Aquí tengo el peso del diafragma multiplicado por su brazo L medios, y este sería el momento a L medios. Para el diafragma interior, por eso acá le puse diafragma I, diafragma interior. Para el diafragma exterior va a ser la mitad, puesto que el área tributaria que yo tengo para la viga exterior simplemente es esta de acá. No tengo otra acá, entonces solamente es el peso de esta parte. Por eso es que simplemente es la mitad al momento del diafragma interior. Aceras. Para aceras voy a calcular el área de mi acera, que va a ser lo que tengo en esta parte. Vamos a calcular el área de esta parte de mi acera, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el área de toda esta parte, en este caso salió un área de 0.13 metros cuadrados. Voy a multiplicar por el peso específico y ya tengo linealizada ese peso. Voy a multiplicar ahora sí, voy a aplicar la ecuación QL cuadrado por, entre 8 multiplicado por 2, porque yo tengo dos aceras. Acá tengo una acera y acá tengo la otra. Entonces, por 2. Entonces, esta de acá es el momento total por aceras. Divido entre el número de vigas, vamos a tener 45.6 kN/m. Este sería lo que corresponde el momento flector al peso de la acera. Puedo calcular el momento por peso propio, que va a ser igual al momento de la viga más el momento de la losa en la viga más el momento del diafragma y más el momento de mi acera. Entonces acá yo ya tengo por peso propio el momento total, que sería 631.5 kN/m en la viga interior. Y en la viga exterior voy a tener un momento de 619.75. La única variación que yo veo acá es el momento por diafragma, ¿no es cierto? Interior y exterior. Y el momento total va a ser igual al momento de la viga multiplicado por 5 vigas, más el momento de la losa total, más el momento de diafragmas exteriores por 2, más el momento de diafragmas interiores por 3, más el momento de la acera. Entonces, de toda la superestructura carga muerta, este es el momento total de toda esta sección, ¿no? De toda esta sección. A elementos, postes y pasamanos. En lo que respecta a postes y pasamanos, el peso que se tiene de esta configuración de postes y pasamanos, si yo calculo el peso de los pasamanos de cada poste de forma linealizada, vamos a llegar a una carga aproximadamente de 1.324 kN/m. Ese es el peso de mis postes y pasamanos de forma lineal. Ahora, generalmente en el diseño de puentes, personalmente yo considero una carga de 3 kN/m. ¿Por qué? Como les decía al principio, generalmente y muchas veces en los puentes se les coloca, generalmente en puentes urbanas y tal vez periurbanas, unos accesorios, unas tuberías de agua potable, por ejemplo, en el borde de mi acera, de esta forma, o algunas conexiones, no sé. Generalmente son tuberías, ¿no? Entonces, este peso yo debo considerar. Entonces, considerando el peso de este tubo más el peso de mis postes y pasamanos, estoy tomando en cuenta un valor de 3 kN/m. Una carga linealizada. Entonces, aplico la ecuación nuevamente, QL cuadrado sobre 8 por 2, porque son dos aceras, dividido entre 5 vigas acá, ¿no? Entonces, este es el momento en la viga que corresponde a postes y pasamanos. La carga peatonal. Dijimos que la
carga mínima peatonal era 3.6 kilonewton por metro. Estoy linealizando también. Para ello simplemente multiplico por el ancho de mi losa, o perdón, de mi acera, en este caso, 0.7 metros, el ancho, para linealizar esa carga. Linealizada esta carga, yo ya puedo calcular nuevamente el momento, QL cuadrado sobre 8 por 2, nuevamente son dos aceras. Acá tengo el momento total, y dividido entre 5 tengo el momento en cada viga. Por último, ya para concluir, vamos a calcular el momento flector por carga vehicular. Mediante líneas de influencia, simplemente necesitamos conocer la coordenada máxima a L medios, que es igual a L cuartos. Longitud 16 metros. Entre 4 yo tengo una coordenada 4. Mediante relación de triángulos puedo obtener esta coordenada de 1.85 y 1.85. Puedo también de forma gráfica, a escala real, dibujar este triángulo y obtener estas coordenadas. Conozco la separación, que es de 4.3 y de acá 4.3. Y el momento flector de todo este carril, de este camión, va a ser igual a esta carga multiplicada por su coordenada, que en este caso es 1.85, más la siguiente carga por su coordenada, 4, más siguiente carga por su coordenada, multiplicado por el factor del impacto, que es el 33%, más el momento de la carga de carril, 9.3, que va a ser igual a esta carga linealizada multiplicada por el área de mi línea de influencia. ¿Cuánto es esa área? Pues va a ser 4 por 16 entre 2. Entonces yo obtengo un momento de 1511.89 kilonewton metro. Este es el momento de todo el carril, de un carril, para el camión HL93K. De igual forma voy a hacer para el camión HL93M. Acá yo tengo la coordenada máxima. Desde acá hasta esta carga yo tengo 0.6 y entre cargas 1.2 metros. Puedo determinar nuevamente mis coordenadas. En este caso, miren, 3.7. Acá yo ya tengo el área de la línea de influencia, que es, bueno, sigue siendo los 32. De igual forma, la carga por eje 110 multiplicada por su coordenada más la otra carga por su coordenada, multiplicada por el impacto del 1.33, más el momento de la carga linealizada, que simplemente es el área de la línea de influencia multiplicada por este carga de carril. Y obtengo un momento de 1380.22 kilonewton metro. Ahora, comparo estos dos momentos, 1380 y 1511, y adopto el mayor, que en este caso es este valor. Bueno, entonces, por tanto, yo tengo que el momento por carga vehicular había sido en este caso igual al momento de la carga vehicular del camión HL93K, ¿no? El K, que es igual a 1511.89. Por último, voy a calcular el momento total por carga vehicular cuando está cargado ambos carriles, ¿no? Y simplemente es el momento del camión o vehicular multiplicado por el número de carriles, 2, multiplicado por el factor de presencia múltiple, que para dos carriles era 1. Para un carril dijimos 1.2, para 3 carriles 0.85 y para más de 3 carriles 0.65. Y el momento total que yo encuentro es de 3023.78 kilonewton metro. Este es el momento que corresponde a ambos carriles. Quiere decir cuando los dos carriles estén cargados. Y este es el momento al que tenemos que llegar nosotros con el programa y también con el SAP 2000, ¿no? Para verificar que estemos haciendo de forma correcta. Muy bien, por hoy vamos a quedar en esta parte, les pediré quedar en esta parte
Ya el día de mañana vamos a calcular o modelar este puente en el programa y verificar con el SAP 2000, puesto que en este momento ya tenemos calculada de forma manual, diría yo, las solicitaciones para ambos carriles de la carga vehicular, que es la que acabamos de calcular. Bien, bien, ingeniero. Entonces, a ver, pasamos a la ronda de consultas. ¿Le parece, ingeniero, unos 5 o 7 minutos exagerando de forma Claro rápida? que sí. Ya, Claro que muy sí. bien. Mientras los amigos del Zoom van preformulando lo que son sus consultas, por favor, vamos a los amigos del Facebook, a ver si hay preguntas. A ver, voy a verificar en estos momentos, ingeniero, por favor, denme unos segundos para poder visualizar si hay preguntas. A ver, aquí hay varias preguntas, pero voy a escoger, a ver, de... A ver, Damián Rodríguez nos menciona, ¿cuál fue el valor del peso que utilizó para la cerca? Ok. Vamos a revisar acá. Bueno, como les decía anteriormente, miren, a ver, aquí yo tengo el postes, carga por postes y carga por pasamanos, les decía, ¿no? Acá simplemente calculamos el volumen, miren nuevamente el volumen del poste, y a este volumen le multiplicamos el peso específico del hormigón. Como les decía, se emplea un peso específico de 25 kilonewton por metro cúbico, considerando en este caso en particular estos postes y pasamanos que yo tengo acá, que son muy típicos empleados acá, por ejemplo, tienen esta configuración, miren. Son de hormigón armado, entonces estoy considerando un peso específico de 25 kilonewtons. Les hago la invitación para que puedan calcular también y van a ver que va a estar por este valor, 1.3, 1.4, 1.5, va a depender también del número de postes y eso va a estar en función de la separación y con ello van a determinar primeramente esta carga, ¿no? Posteriormente, la carga de los pasamanos o las barandas va a ser igual al área por la longitud, por el peso específico, por el número dividido entre la longitud de puente. Incluso acá ustedes lo pueden simplificar, ¿no? Puesto que la longitud de la baranda y la longitud del puente es el mismo. Esto se puede simplificar, este valor con este valor y simplemente quedarse con el área por el peso específico y por el número, nada más. Y la suma de ambos les decía que acá van a obtener un valor de 1.4, 1.5, 1.6, pero miren acá yo he adoptado directamente un valor de 3, puesto que les decía que estoy considerando que mi puente le pueden agregar en lo posterior algunos accesorios de esta forma, y esto obviamente me va a incrementar una carga. Correcto, ingeniero. Hay otra pregunta de Rafael Condori Denilson del Facebook. Buenas noches, una consulta. ¿El momento de la carga vehicular no se obtiene por el teorema de Barré, ya que la longitud del puente es mayor a 8 metros? Exacto. A ver, miren, el día de mañana va a estar más interesante esta parte porque ya vamos a tocar lo que es el teorema de Barré. Justamente les voy a presentar este documento que en algún momento lo hice para una presentación y lleva este título, ¿no? Y acá, por ejemplo, vamos a hacer el mismo análisis, lo que es el teorema de Barré, y obviamente les estoy adelantando que el momento máximo no se va a presentar a L medios, como acabamos de calcular, por ejemplo, en este punto, sino se va a dar en este punto. Pero vamos a llegar a una conclusión muy interesante al final de todo este análisis, de por qué hacemos un análisis a L medios y no en este punto. El día de mañana lo vamos a ver esto con mayor detenimiento. Correcto, ingeniero. Bien, ya nos hemos sobrepasado del tiempo establecido, ingeniero Grover, ya sí, demasiado. A ver, hay una pregunta de parte del Zoom. Miguel Pizarro, ¿puedes activar tu audio, por favor, y mencionar la pregunta de forma directa al ingeniero? A ver, Miguel Pizarro, ¿puede activar su audio, por favor?
No, no se te está escuchando, estimado Miguel. Sería bueno que te conectes de otro dispositivo o escribas por el chat del Zoom, está bien, para que puedas formular tu consulta. Mientras tanto, ingeniero Grover, el día de mañana, ¿qué es lo que estaríamos abordando? Su audio, ingeniero. Ok, de entrada les decía que vamos a empezar con este documento, ¿no? Vamos a analizarlo, vamos a repasar un poco algunos puntos muy interesantes para ver justamente lo que es el teorema de Barré y la línea de influencia. Hace rato les decía que el momento máximo lo hemos determinado justamente a L cuartos. Pero ¿cómo llegamos a eso? Vamos a verlo el día de mañana. Primeramente esa parte. Luego vamos a ver o vamos a realizar ya el modelo en el programa CC Bridge, ¿ya? Acá vamos a realizar el modelo y posteriormente vamos a realizar también un pequeño modelo con carga móvil vehicular en lo que es el SAP 2000. Eso vamos a hacerlo de entrada ya para luego comparar esta solicitación de momento flector que acabamos de obtener. Ya con el modelo realizado vamos a verificar todas estas solicitaciones que hemos calculado para los diferentes componentes, vigas, losas, diafragmas, y ya vamos a entrar a lo que es ya combinaciones, cálculo de lo que son la distribución de los esfuerzos en vigas interiores, exteriores, hasta llegar a lo que es la armadura principal a flexión que vamos a calcular por último. Correcto. A ver, vamos a hacer una prueba, estimado Miguel. Ya se fue, creo. A ver, ahí hay una consulta. Voy a leerlo también para los amigos del Facebook para que puedan entender. A ver, Miguel Pizarro del Zoom nos menciona. Consulta 1. El manual LRFD y el manual de puentes presentan los mismos factores de diseño. Me supongo que es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿el diseño de una losa sigue la misma metodología del diseño o se debe tener algunas consideraciones adicionales? A ver, vamos por partes. El primero dice, el manual LRFD y el manual de puente presentan los mismos factores de diseño. Bueno, a ver, tal vez su pregunta iba por las normativas, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy empleando la normativa AASHTO LRFD. Paralelo a esto se tenía lo que es la normativa estándar, la AASHTO estándar, ¿no? En la estándar, por ejemplo, hay otro camión que es el HSC 20, el 20 y el 40, si mal recuerdo, y los factores de mayoración también tienen una pequeña variación en eso, varían, ¿no? Ahora, los factores que yo tengo acá son de mayoración, que lo hemos visto, por ejemplo, ahí en las tablitas, ¿no es cierto? Justamente esto, factores de mayoración y factores de reducción. Dos de formas diferentes de realizar el diseño. Hay una forma, bueno, hay un método que es en el cual, por ejemplo, no se mayora, ¿no? No se mayora. Por ejemplo, para el diseño de posttensado, el cable no se mayora. Eso se diseña en estado de servicio, ¿no? En el estándar también iba por ahí el camino. Ahora, en lo que es el segunda pregunta, me decía, ¿el diseño de una losa sigue la misma metodología de diseño o se debe tener algunas consideraciones adicionales? Entiendo que Correcto. su pregunta, cortito, entiendo que su pregunta va referida a los puentes losa, ¿no? Los puentes losa, por ejemplo, tienen un análisis muy peculiar, ¿no? Y el diseño también. El diseño de losas, puentes losa, por ejemplo, se los realiza por franjas, ¿no? Ya se los va dividiendo franjas exteriores, como el caso de vigas exteriores, y franjas interiores, que sería esta parte. Entonces puede ser que la franja exterior tenga un mayor refuerzo que comparado con las franjas interiores. Y la armadura principal en ese caso sí va a ser paralelo al tráfico, en puentes losa. Ahora, ¿por qué en la franja exterior hay mayor solicitación? Porque las franjas son menores comparados con las franjas interiores. Eso para el análisis estructural de forma manual. En el programa lo pueden realizar también y van a observar que acá se dan las solicitaciones mayores en un puente losa.
Correcto, ingeniero Grover. Bien, entonces mencionado y absueltas las consultas. Bueno, hay más consultas, pero por un tema de tiempo ya lo vamos a dar por finalizada. El día de mañana nos volveríamos a reencontrar, ingeniero Grover, por las mismas plataformas y por también el enlace les vamos a proporcionar de forma interna, ¿ok? Y algunas recomendaciones que usted brindaría hacia los participantes. Bueno, entre las recomendaciones, miren, que uno puede tomar, bueno, que se debe tomar en realidad en cuenta es, uno, entender la normativa principalmente, qué es lo que se está haciendo, ¿no? Porque van a ver que, por eso justamente les decía al principio, la normativa es principal, ¿no? Porque eso es lo que al final nos da la razón y hay que cumplirla, al pie de la letra, como dice, entre los materiales y las cargas. Esa es una. En el análisis estructural también, por ejemplo, este de acá, lo que yo estoy empleando, es un método muy simplificado. Miren acá, por ejemplo, para las aceras, les decía, ¿no? Lo divido el momento total entre 5 vigas. Sabemos que no es así de simple. Por ejemplo, yo no puedo considerar, observo esta imagen y digo, acá yo tengo una carga, acá tengo una carga peatonal. No es, esta carga no va a tener la misma influencia a las vigas interiores como las exteriores, pero yo tengo que partir de algo. No sé con cierta razón cuánto será el efecto en esta viga y en esta otra viga. Cuando hagamos un modelo estructural vamos a ver ya cuánto nos hemos desviado, cuánto es la variación y cómo podemos verificar si estamos haciendo lo correcto. Siempre, y ahí va la recomendación que me preguntaba, ¿no? Siempre de alguna forma tratemos de verificar que estemos yendo por un buen camino. Esa sería mi recomendación hasta esta parte. Correcto, ingeniero Grover, muy amable su participación. Ahorita vamos con los software, muy amable por su participación, por la experiencia que nos está ahí compartiendo del país de Bolivia, ¿verdad, ingeniero? Sí, así es, así es. Correcto, ahí tenemos un especialista de nuestro país, hermano país de Bolivia. La ingeniería es única en el mundo, entonces solo cambia el tema de la normativa de acuerdo a cada país. Agradecido por la capacitación brindada el día de hoy, ingeniero Grover, una vez más. El día de mañana nos volvemos a reencontrar, hora de Perú a las 7 de la noche, hora de Bolivia a las 8 de la noche, ¿verdad? Exactamente, y bueno, entonces en todo caso nos estaríamos encontrando el día de mañana a la hora que acabas de mencionar. Correcto, ingeniero Grover. Fue una muy buena capacitación. Que tengan una excelente noche y un abrazo a la distancia. Cuídese, muy amable. Igualmente a todos y hasta mañana. Bien.